Atravesando el valle de las lágrimas, lo transforman en bendición. Este hermoso salmo, el Salmo 84, en el versículo 6, habla cosas muy prácticas para la vida. ¿Quién no tiene valles de lágrimas? ¿Quién no pasa por situaciones de depresión, de desesperación, de desánimo y de frustración? Pues este salmo habla de alguien que pasó por ese valle de lágrimas. En el contexto histórico hace referencia a un lugar llamado Bacá, el cual, aparte de significar lágrimas y hacer referencia a un árbol, que era el árbol llorón, y por tanto parecía que estaba llorando, habla de una situación que pasó el pueblo de Israel en los tiempos del rey Josafat, el cual fue atacado por una coalición de pueblos en un momento de debilidad. Y en ese momento de debilidad fue cuando Dios le mostró su poder, dándole una victoria sobrenatural en una situación de inferioridad en condiciones. Así que muchas veces nos encontramos así, débiles, atacados, que situaciones nos superan, y entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos al psiquiatra y al psicólogo para que nos escuchen, lo cual no es nada malo, para que te llenen de pastillas, para que te entretengan, para que engañen a tu cuerpo, pero que no te va a dar solución. Pues la solución la da en ese salmo. Precisamente en el versículo anterior, el versículo 5, dice: bienaventurado el hombre que tiene en él sus fuerzas y cuyo corazón están sus caminos. Precisamente en ese momento de lágrimas es el momento en el cual uno tiene que buscar más que nada el camino y las fuerzas de Dios. Luego dice: y lo transforman en bendición. La palabra que traducimos por bendición, la palabra bejarot, una palabra muy hermosa, también significa manantiales o estanques. Es decir, que Dios hace que esas lágrimas se transformen en algo productivo, algo que puede convertirse en bendición. ¿Qué significa eso de bendición? La palabra bendición en hebreo es una palabra muy interesante que está conectada con la palabra rodilla o arrodillarse. Así que cuando tú te arrodillas delante de Dios, es decir, llegas a ese estado de humildad, de quebrantamiento, que ya has malgastado todas tus fuerzas y energías y te das cuenta que sin la ayuda y la dirección de Dios no va a haber solución, es precisamente cuando las lágrimas se transforman en bendición. Yo en mi vida muchas veces he tenido que pasar por muchos valles de lágrimas y he tenido que aprender a poner en Dios mis fuerzas y en mi corazón sus caminos. Y he visto cómo Dios es real y responde. Y verdaderamente cada lágrima que he derramado en ese valle, Dios ha hecho de todo eso algo positivo y lo ha transformado en bendición. Así que haz tú lo mismo.